15 años de prisión efectiva. 100.000 soles de reparación civil. La inhabilitación. El 24 de octubre de 2025, el martillo de la justicia cayó sobre un congresista de la República. Pero esta no es la historia de una simple condena. Es la historia de un alias. Un nombre en clave que, según la Fiscalía, era su verdadera identidad en las sombras del Braem, Camarada Che. Tú lo veías en el hemiciclo, gritando, interpelando, construyendo un personaje. Pero lo que se habría sellado en esos campamentos cocaleros entre 2008 y 2009 es el verdadero secreto de su caída. Este veredicto no es el fin de la carrera de Guillermo Bermejo. Según los jueces, es la factura pendiente por un pasado que se negó a morir. Para entender la fatalidad, debes entender al personaje, un hombre que construyó su carrera sobre la promesa de la revolución, de cambiarlo todo desde la raíz. Una figura que para sus seguidores era la voz de los olvidados. Pero ¿qué pasa cuando esa voz, según testigos protegidos, susurra también en los oídos equivocados? Imagina ser el congresista que le grita al poder en Lima. Pero en las sombras del Braem, según 6 colaboradores eficaces, tu nombre era otro. Un nombre que te arrastraría al abismo. Che. Tú, quizás, no sabías que el costo de esa curul, de ese poder efímero, era arrastrar la pesada mochila de un alias susurrado en campamentos senderistas. El catalizador del horror, según la tesis fiscal, no fue un error político, sino un viaje. Varios viajes entre Lima y Ayacucho. Encuentros clandestinos con los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. El punto de no retorno. La alternativa era obvia. La lucha política dentro de las reglas. El camino largo y tedioso de la democracia. Pero por soberbia o por ceguera, Bermejo habría elegido, según la justicia, el atajo revolucionario. Horas antes de la sentencia, declaró al diario La República, confiado: estoy sumamente tranquilo porque tengo la conciencia en paz. Si no hay injerencia política ni mediática, saldré absuelto por tercera. Era la voz de la negación. La ceguera del hombre que no ve el precipicio a sus pies. El juicio fue su primer encierro, una lenta degradación de su imagen. Cada testimonio, una barra más en su celda simbólica. La presión venía de todos lados. Los informes 003 y 015 de la DIRCOTE. El colaborador 1FPSPA 3024. Que según Infobae, habló de un aporte de $1000 para difundir la ideología. El testigo CDT, Bounty 205, que lo habría situado junto a los Quispe Palomino, en una travesía en 2009. Eran los fantasmas de su pasado, materializados en expedientes. Su abogado, Ronald Atencio, lo llamó una condena sin pruebas nuevas. Pero para la sala, las viejas pruebas, vistas bajo una nueva luz, eran suficientes para sellar su destino. La defensa hablaba de persecución, la fiscalía, de justicia tardía. Y entonces, la explosión. La voz del juez Juan Carlos Santillán Tuesta retumbando en la sala.
15 años de prisión efectiva. Horas antes, era el congresista Bermejo, precandidato presidencial por la alianza Venceremos. Segundos después, era solo un sentenciado más. El camarada Che, para la justicia peruana. El juez pronunció la frase que congela la sangre, la orden burocrática del terror. Ordenamos se curse oficio para su internamiento en el establecimiento penal que disponga el INPE. El fin del juego. El momento macabro no son los años de cárcel. Es la marca, la etiqueta que ahora llevará por siempre. Culpable de afiliación a organización terrorista BUS. El pecado capital de la política peruana. La fiscalía se mostró conforme. Una victoria pírrica que no limpia la corrupción ni pacifica el BRAEM. Solo hunde un poco más la fe en el sistema. Una victoria que se siente sucia. Un trámite más en la larga historia de nuestra desgracia. Pero el horror no termina con el veredicto. El fantasma personal de Bermejo es ver cómo todo lo que construyó se desmorona. Su curul ahora podría ser ocupada por Zaira Arias, quien fue su compañera en Perú Libre y hoy es una de sus críticas. La ironía es cruel. Te reemplaza la persona que denunció a tu antiguo partido. Su sueño presidencial, hecho cenizas. El proyecto Venceremos, decapitado antes de nacer. Hoy, ese alias, camarada Che, ya no es un susurro en un expediente. Es una marca de hierro candente, la mancha imborrable en la biografía de un político que, según la justicia, creyó que podía jugar en los dos lados del tablero, el de la democracia y el de las sombras. Una apuesta que lo perdió todo. Vino para cambiar el sistema. Y el sistema terminó devorándolo, recordándonos que en el Perú, los fantasmas del pasado nunca mueren. Solo esperan el momento perfecto para cobrar su deuda.